Este es el clima que se vive en un gobierno nacional que está todavía choqueado por la derrota inesperada del último domingo. ¿Hacia dónde saldrá? ¿Hacia profundizar las medidas en el tono que las viene llevando adelante el gobierno? ¿Hacia unas medidas más ortodoxas que incluyen, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué va a pasar con todo esto? Edgardo Moreno, nuestro compañero, en contacto para hablar justamente del escenario político que se le plantea al gobierno nacional. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola Gerardo, sí, hay un dato que es central en la lectura de las primarias, ¿no? Y que parece que la política argentina no lo termina de procesar del todo. Es cierto que en las primarias solo se eligen candidatos, pero lo concreto es que mientras sean obligatorias, siempre son un plebiscito. El voto nunca es inocuo. Cuando la gente habla, y sobre todo cuando habla por obligación, y habla una enorme mayoría, genera efectos políticos. Y ese shock que vos muy bien decías, que se ha generado con el voto del domingo pasado, está sacudiendo e impactando a todos los poderes del Estado y también afuera, a los mercados, a la economía, a todos los actores y factores de poder. Veamos esto que decías vos recién. El primer impacto se ve en el Ejecutivo. El problema que está teniendo el gobierno es lo que se ve en el discurso de Alberto Fernández, en este cruce entre vudú y culfas, es que hasta el momento la interna del gobierno era el enojo de Cristina por los funcionarios que no funcionan, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, aunque nunca lo dijo de esa manera explícita. El problema nuevo que tienen es el enojo de la gente con Alberto y con Cristina, es decir, con el gobierno en general. Entonces, esa puja que se ve de miradas distintas sobre el rumbo económico, sobre el rumbo político, es una puja que todavía es incierta para dónde va a saltar la liebre, para dónde se va a disparar, para dónde se va a decidir el gobierno a ir. Porque el problema es nuevo, no es el enojo del Instituto Patria contra Olivos, es el enojo de la sociedad con el gobierno. ¿Qué está pasando en otros poderes del Estado? En el Poder Legislativo, el gobierno aspiraba como objetivo en esta elección que se va a terminar de concretar en noviembre, aumentar su volumen legislativo en el Parlamento, conseguir si era posible o acercarse al quórum propio en la Cámara de Diputados y sostener, mantener y aumentar el volumen que tiene ahora en el Senado, donde tiene quórum propio. El problema es que puede llegar a quedar en minoría legislativa. Todavía no se sabe quiénes entran al Congreso, eso se va a saber recién en noviembre, pero ya se sabe que algunos no entran y que va a haber algunas fuerzas nuevas y que el gobierno corre el riesgo de quedar en minoría en el peor momento de su mandato, en el tramo final de su mandato, en los 2 años que le quedan. Esto, a su vez, genera consecuencias en otro poder, en el Poder Judicial, que va a renovar la Corte Suprema de Justicia sus autoridades. El gobierno quería que vuelva Lorenzetti, le era más funcional un hombre fuerte que maneje ahí la relación con los jueces. Lo más probable es que eso no funcione, que se renueve la dupla Rosati-Rosenkrantz y sobre todo que desaparezca el fantasma, ya sin la amenaza de 2/3 en el Congreso, de cambios fuertes en el Poder Judicial. Y obviamente esto los jueces también lo leen, mojan el dedo, sienten para dónde va el viento y las causas pendientes que estaban ahí, traspapeladas, detenidas, con cierta mora judicial, en muchos casos con mucha mora judicial, también empiezan a moverse. Esto es un factor de nerviosismo especialmente para Cristina y para funcionarios involucrados en esas causas. Los mercados, recién lo decía muy bien Simonella, están viendo para dónde dispara el gobierno, la economía, si hacen un giro pragmático o si se reafirman en un modelo mucho más rígido de kirchnerismo ortodoxo, digamos, intentando inundar la plaza de billetes de emisiones espurias para incentivar de alguna manera el consumo. Ahí estaba la duda de los especialistas, Gerardo, como bien lo dijo la Fundación Mediterránea. El gobierno había armado una economía para las elecciones. El problema es si eso, en definitiva, no le termina desarmando la economía y generándole un problema mayor antes de las elecciones. Es toda una incógnita que se va a develar en los próximos días, para bien o para mal. El gobierno tiene el problema en las manos. Y en cuanto a la oposición, también hay una cuestión a dilucidar, porque se ha producido hoy un equilibrio de fondo. Horacio Rodríguez Larreta logró imponer un método con esta migración cruzada de candidatos en el AMBA, entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pero el discurso que se impuso en la campaña es el de Macri. A Macri, a su vez, como armador le fue muy mal, en Córdoba y en Santa Fe. Es decir,
funcionó mejor el método de armado de Rodríguez Larreta, pero funciona todavía mejor el discurso que sintoniza con el desencanto social de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich. Y hay amenazas también por fuera de la oposición que tienen que ser neutralizadas de aquí a noviembre. Javier Milei, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. En concreto, este desorden funcional que generan las PASO, las transiciones entre el momento del plebiscito y el momento en que se concreta institucionalmente el cambio, en este caso van a ser 2 meses hasta que se concrete la elección legislativa en noviembre, sigue generando, como ya generó en situaciones anteriores, un momento de incertidumbre, de zozobra, de desasosiego en la sociedad, hasta que finalmente se concrete y se sepa hacia dónde va a ir el rumbo político del país. Bien, Edgardo, lo seguiremos paso a paso. En los próximos días ya habrá seguramente definiciones que indiquen hacia dónde apunta Fernández fundamentalmente en la búsqueda de los votos perdidos. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias, y por pronto la señal que dio en los diarios de hoy Fernández no es la mejor, ¿no? La foto era un helicóptero y Fabiola Yáñez. Nada menos. Un desacierto. Gracias.